Hola, saludos a todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente acá en este curso de Observatorio de Políticas Públicas en VIH. Hoy en esta sesión estaremos discutiendo un poco algunos elementos generales de lo que implica una comunicación pública en el campo de la salud y particularmente la prevención del VIH-Sida. Como ustedes saben, una de las principales aristas de toda política pública en este ámbito es la comunicación estratégica, que orienta un poco el desarrollo de la prevención en salud para públicos específicos o públicos masivos. La idea de esta sesión es poder discutir en una forma sencilla, directa, algunos elementos generales de lo que significa una comunicación estratégica en el campo del VIH-Sida, ver de qué manera se diseña una campaña y cuáles son los elementos principales que hay que tener en cuenta al momento de evaluar o de revisar aquella estrategia de intervención pública. Uno de los principios centrales que uno debería tener en cuenta al momento de hablar de comunicación, y particularmente comunicación y prevención pública del VIH-Sida, es el carácter estratégico de la comunicación. Muchos de ustedes o muchas de ustedes podrán pensar que la comunicación es algo dado, que siempre está presente, que es imposible no estar comunicado constantemente cuando estamos en presencia de un otro. Pero en general, cuando estamos en una situación estratégica, cuando estamos pensando en un cambio, la comunicación se torna hacia un fin. Por eso nosotros la llamamos estratégica en ese sentido, porque está orientada específicamente hacia lograr un cambio. En este caso, podría ser específicamente aumentar la información sobre el VIH-Sida en determinado grupo, aumentar el grado de conciencia de los mecanismos de prevención, podríamos discutir también la instalación de alguna medida preventiva como el uso de un condón, en fin. Cuando hablamos de un carácter estratégico, entonces estamos pensando que estamos incidiendo en un determinado público, ¿cierto?, con un cambio predefinido, con un cambio que nosotros hemos diseñado, ¿cierto?, y que estamos utilizando algún medio. Ese medio, ¿cierto?, reconoce, ante todo, a un sujeto de la comunicación. Es decir, no solamente la comunicación se entiende a partir de su objetivo, no solamente se entiende a partir de los medios que utiliza para lograr ese objetivo, sino que, ante todo, ¿cierto?, en cómo ha prefigurado a ese sujeto de la comunicación, a aquel agente específico que será el destinatario del cambio esperado. En ese sentido, si lo miramos de esa manera, una comunicación no es solamente ver el spot en la televisión, no se cierra tampoco decidiendo con qué medio se difunde la campaña o por cuál soporte se difunde esta iniciativa, sino que ante todo cómo aquel público receptor, como un sujeto de derechos, finalmente logra darle un sentido a aquel mensaje y legitima la iniciativa como un campo de una acción de bien público. Estamos hablando entonces de una comunicación estratégica en el marco de derechos ciudadanos y ante todo, ¿cierto?, pensada en lograr un cambio social importante. No podemos pensar entonces en las campañas si antes no planteamos este marco de derechos pensando no en los efectos que efectivamente la campaña puede lograr en un determinado público, sino cómo incide finalmente esta campaña en múltiples ámbitos. Una campaña no solamente va a ayudar a determinados objetivos sanitarios, sino que también será responsable de una ética, de un marco específico valórico que se transmite en este proceso mediado y que finalmente logra impactar en la sociedad mucho más allá de aquellos ámbitos específicos de la prevención. Estamos pensando entonces que toda campaña orientada hacia la prevención del VIH-Sida debe estar pensada en un marco de derecho, incorporando otras variables más allá de las sanitarias, sino que también reconociendo a aquel sujeto destinatario y al público en general, ¿cierto?, como un agente clave de la misma prevención y del reconocimiento a la diferencia cultural. Entonces, cuando nosotros pensamos en una campaña de comunicación pública con este grado de complejidad, estamos pensando en iniciativas que surgen al azar, estamos pensando en iniciativas que solamente plantean una difusión específica a través de un determinado medio, sea la televisión, sea la radio, la prensa, etcétera. No, estamos pensando en un proceso
altamente complejo que tiene sus diferentes pasos y que por lo tanto uno al momento de querer evaluarlo debe reconocerlo como elementos centrales del diseño de una campaña de comunicación pública. Podríamos decir entonces que no existe una campaña de prevención del, digamos, a favor del VIH-Sida, digamos, a favor de la prevención del VIH-Sida, si no se considera en ella un diseño estratégico de esta campaña. Por lo tanto, uno de los primeros focos al momento de observar esta iniciativa es hacerse cargo de la pregunta de cómo fue diseñada. Un diseño de campaña, como cualquier otro tipo de iniciativa de comunicación pública, parte con la definición de un problema. No podría existir una campaña sanitaria ni una campaña de este tipo si no fuese capaz de pensar en un problema que pueda ser abordado comunicacionalmente. Esto implica una primera fase muy importante, que es la fase diagnóstica. Toda campaña de comunicación pública, junto con definir criterios específicos de difusión, estos criterios no se dan al azar. Estos criterios se dan en base a un diagnóstico fundamentado, donde se recurren a múltiples técnicas. Muchas de ellas de carácter analítico social, ¿cierto? Técnicas cualitativas, cuantitativas, etcétera, pero que pueden ser también de información secundaria a partir de estudios previos. Lo importante es que cuando vemos una campaña emitida, sabemos que hay un objetivo que se construyó en base a un diagnóstico. Y ese diagnóstico implica un problema que puede ser abordado comunicacionalmente. Podríamos decir entonces que toda campaña de comunicación pública en el campo de VIH fue pensada estratégicamente a partir de una reflexión fundamentada donde se delimitó un problema de acción comunicacional. Y esto lo podemos revisar a lo largo de la historia de las campañas de VIH-Sida. Durante los inicios de los años 90, por ejemplo, las campañas estuvieron orientadas principalmente a aumentar el grado de conocimiento de la enfermedad, ¿cierto? Particularmente los modos de transmisión del virus y de qué manera, ¿cierto?, esta enfermedad podía evitarse. Esas fueron las primeras etapas de las campañas, principalmente. Un aumento en el conocimiento del VIH-Sida, su mecanismo de transmisión, etc. Sin embargo, ese objetivo comunicacional de aumentar el conocimiento progresivamente fue complejizándose. Y los diagnósticos dijeron que la gente quizás ya podía conocer los mecanismos de transmisión del virus y sabía cómo prevenirlo. Por lo tanto, ahora el problema comunicacional era que la gente tomara conciencia del riesgo, por ejemplo, y asumiera, ¿cierto?, como parte de su vida y de sus decisiones personales, los mecanismos de prevención. Otro nivel con respecto al diseño de campaña. Otro nivel también diagnosticó que las campañas podían ser útiles para poder generar un cambio, ¿cierto?, en aquellas percepciones que tiene la ciudadanía sobre determinados grupos, que tradicionalmente eran vistos como grupos de riesgo, como las personas gays o homosexuales. En ese sentido, ¿cierto?, las campañas también fueron útiles, ¿cierto?, y fueron diseñadas en la perspectiva de generar condiciones específicas de mayor aceptación también en ese grupo, presuponiendo que a una mayor aceptación social de determinados grupos, menores condiciones de riesgo para dicha población. Como ustedes pueden apreciar, cada una de las decisiones que se han tomado en el marco de las campañas de prevención de VIH-Sida, sea aquí en Chile o sea alguna realizada a nivel local o en otros países, implica este nivel diagnóstico. Implica este nivel de reconocer un problema, ¿cierto?, específico comunicacional, no solamente sanitario, sino que comunicacional, es decir, que pueda ser intervenido y que al mismo tiempo, ¿cierto?, se transforma en un objetivo estratégico de desarrollo. Teniendo clara esta etapa de diagnóstico y definición de un problema con objetivos comunicacionales específicos, toda campaña de comunicación llega a decisiones operativas sobre cómo ésta debe plantearse a determinado público. Como ustedes ya pueden advertir, al momento de decir que se diseña estratégicamente y que la legitima una determinada audiencia,
La campaña, por lo tanto, solamente se termina de construir pensando en el receptor. Por lo tanto, en aquella audiencia específica, yo tendré que desplegar los mejores medios, ¿cierto?, disponibles, según mi capacidad de recursos, mi capacidad presupuestaria, los recursos materiales y humanos que yo pueda tener, ¿cierto?, para poder ejecutar la campaña, pensando en el mayor grado de eficacia y eficiencia en el logro de ese objetivo para ese determinado público, que fue parte de mi diagnóstico, que yo caractericé y que por lo tanto tengo conocimiento sobre las posibilidades efectivas de recepción en dicho contexto. Con ello, nosotros podemos decir, entonces, que la campaña se vuelca a una serie de medios disponibles donde estos medios se relacionan con los recursos que yo cuento. Una campaña, al querer hacerla efectiva, eficaz, ¿cierto?, eficiente al considerar estos recursos, no necesariamente tiene que ser una campaña con spot en televisión o con spot en la radio o en prensa, sino que ante todo despliega acciones que son útiles para lograr el objetivo de incidir en ese público receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo la mejor campaña no es aquella que dispone de mayor cantidad de recursos, ni la que aparece más tiempo en televisión, ni siquiera aquella más recordada, sino que la mejor campaña es aquella que cuando yo la evalúo ex post, en esa audiencia, puedo ver que el objetivo se ha logrado, independientemente del medio por el cual yo transmití esos mensajes. Una campaña, por ejemplo, educativa, cara a cara, con replicadores, puede ser mucho más eficiente en el cambio, por ejemplo, de prácticas específicas, ¿cierto?, de prevención, que aquella masiva, ¿cierto?, anunciada por televisión, con mucha resistencia a nivel de medio de determinados otros grupos que perturban el contenido de ese mensaje. O bien, una campaña de aumento de conocimiento más masiva, obviamente va a requerir, si mi interés es que llegue a un público amplio, va a requerir de unos medios y soportes, digamos, de carácter masivo, donde la televisión puede ser uno de los recursos. Siempre, al momento de analizar una campaña desde una perspectiva crítica, tenemos que estar pensando en si efectivamente, según su objetivo, se logró el grado de incidencia esperado en el grupo específico, ¿cierto?, grupo objetivo de mi iniciativa. Otro elemento y final del análisis de las campañas que siempre hay que tener presente es que las campañas no solamente son buenas porque se recuerdan o porque aparecen más en la prensa. Una campaña es buena en la medida que logra este impacto, esta incidencia en el público objetivo. Pero el análisis de la campaña, finalmente, debe volcarse entonces a ese público objetivo. Como comentábamos antes, ya que el público es el que cierra el proceso comunicativo, tendré que evaluarla entonces, no solamente porque apareció en la tele, fue recordada, cuántos minutos salió, qué lugar ocupó en la prensa, si fue portada o no fue portada, sino que ante todo porque la gente, aquel público objetivo, la consideró necesaria para el cambio esperado. Si hay una correspondencia entre el cambio esperado en mi diseño original y la percepción que pueda tener la audiencia con respecto a ese cambio potencial en su vida cotidiana, estamos hablando de una buena campaña de comunicación. Esto plantea un tremendo desafío, que siempre al momento de evaluar las campañas de una perspectiva crítica, tenemos que ser responsables de conocer ese diseño, ver la coherencia de ese diseño, ¿cierto?, con el objetivo que se planteó, dar cuenta de la pertinencia de los recursos desplegados, ¿cierto?, en función de aquel objetivo, y ante todo ver si es satisfactoria, por lo tanto relevante, para la audiencia específica. Una campaña que tenga una disonancia entre un punto u otro de aquellos que hemos reseñado, implica por lo tanto que es una mala campaña de comunicación pública. En el caso de las campañas sanitarias, yo pondría algunos elementos interesantes a consignar, a modo de cierre. El primero, que la exigencia que la ciudadanía debe dar a las campañas sanitarias no es una exigencia por su calidad, es una exigencia por el nivel de derechos que implica una campaña sanitaria. Aquí en Chile las campañas de bien público en su conjunto han tenido una trayectoria importante gracias a la instalación de campañas sanitarias específicas.
Recordamos la del VIH, pero también recordamos las del ANTA, también recordamos la del tabaco, también recordamos la del cólera del comienzo de los 90. Hay una cierta valoración social de las campañas como un mecanismo, ¿cierto?, de exigibilidad de derechos, que es importante seguir consignando al momento de hablar de las campañas preventivas en el VIH de esta nueva generación. Un elemento también relevante de exigencia de las campañas es observar su grado de participación en el diseño como cogestión de política pública. Durante mucho tiempo las campañas fueron pensadas solo desde un criterio publicístico, muy técnico, pero al momento de dar cuenta que la campaña implica un marco de derechos, también tenemos que estar conscientes que la legitimidad de la audiencia, ¿cierto?, es importante al momento de ver su grado de eficacia y eficiencia. Por lo tanto, en campañas participativas, donde el mismo público, donde aquellos expertos de la sociedad civil participan en su diseño y cogestión, va a tener mayores garantías, ¿cierto?, de desarrollo y de viabilidad a la iniciativa. Por lo tanto, una campaña de bien público también va a ser evaluada en su calidad en la medida que incorpore mayores elementos de participación. Y un tercer ámbito muy importante al momento de evaluar campañas de prevención en salud, y particularmente aquella de VIH-Sida, es cómo éstas son capaces de responder a las necesidades contingentes de nuestra diversidad de actores sociales que participan en la prevención. No puede haber una campaña de prevención del VIH-Sida que solo se focalice a partir de un determinado ámbito específico, ¿cierto?, moral o ético de la ciudadanía. Debe dar cuenta de la diversidad de posturas éticas porque es, ante todo, una pregunta también ética la prevención. Y trae decisiones personales que deben reconocer esa variabilidad de opciones de vida que deben ser legitimadas por el Estado. Por lo tanto, una campaña de bien público en el campo del VIH-Sida debe reconocer la diversidad cultural y debe ser capaz de afrontar, ¿cierto?, pedagógicamente una educación sexual que reconozca dicha diferencia. Solo en este marco complejo, donde nosotros podamos reconocer ámbitos técnicos, de diseño, ejecución, ¿cierto?, elementos de diagnóstico y al mismo tiempo de evaluación, pero también criterios ético-normativos a la función pública del Estado, es donde encontramos una buena evaluación, un monitoreo de campañas de bien público, particularmente estas en el campo del VIH-Sida. Como ustedes van a seguir trabajando a partir de estas ideas, algunos elementos propios del análisis de las campañas, yo les propongo la siguiente tarea o la siguiente acción. Revisen algunas de las últimas campañas de VIH-Sida que recuerden, de los últimos años, y sean capaces de pensar a partir de ellas cuál fue el problema que el gobierno decidió poner en cuestión. Cuál fue el objetivo de esa campaña y sean capaces de, a partir de observar ese problema y ese objetivo, ver si las decisiones que se tomaron a nivel de gestión, tipo de dispositivos, tipo de publicidad asociada a la campaña, vínculo con la sociedad civil, etcétera, fueron pertinentes o no, y hagan a partir de ese análisis reflexivo recomendaciones técnicas para mejorar dicha campaña. Eso ha sido este módulo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.